Genaro ya está en los Estados Unidos, ok, ya está sentenciado, ya le dictaron cuánto va a ser la pena que tendrá que purgar, ya está intentando incluso el negociar, se dio la captura también de la chapiza, ¿no? El aire se quiebra con el estruendo de un disparo. Un cuerpo cae sobre el pavimento, la sangre se esparce como tinta derramada, formando un charco que refleja las luces parpadeantes de un helicóptero que sobrevuela la escena. Es medianoche en una avenida desierta de la capital, y el hombre desplomado no es un transeúnte cualquiera. Es Adrián Salazar, fiscal anticorrupción de la Unidad Especializada en Delitos Financieros. Un hombre que había jurado desmantelar la maquinaria de poder que ha estrangulado al país durante décadas. Su rostro, aún crispado por la sorpresa, queda inmóvil, los ojos abiertos hacia un cielo sin estrellas. A su alrededor, 3 figuras encapuchadas se desvanecen en las sombras, dejando tras de sí un mensaje garabateado en una pared: nadie toca lo nuestro. La noticia estalla en las redacciones de los medios antes del amanecer, un titular que sacude a la nación. Un fiscal valiente, conocido por su cruzada contra las élites corruptas, ha sido eliminado en un despliegue quirúrgico. Pero lo que el público no sabe, lo que los noticieros apenas susurran, es que Salazar llevaba en su maletín un expediente cifrado, un archivo que prometía exponer la red más grande de lavado de activos jamás descubierta en el hemisferio. La pregunta no es quién lo quiso muerto, sino quiénes no. La muerte de Salazar no es un hecho aislado, es el detonante de una tormenta que lleva meses gestándose. Días antes, un informante anónimo había filtrado a la prensa un fragmento de audio. Una voz grave, distorsionada, detallando transferencias millonarias desde cuentas gubernamentales a paraísos fiscales en las Islas Caimán. El audio mencionaba nombres, instituciones, fechas. Hablaba de la Operación Espejo, un esquema donde funcionarios de alto rango, empresarios y operadores criminales movían fortunas a través de contratos falsos para proyectos de infraestructura. La voz señalaba a un hombre como el arquitecto Ignacio Valverde, exdirector de Seguridad Nacional durante un sexenio olvidado, un titiritero que desde las sombras había tejido una red de lealtades compradas y traiciones aseguradas. Valverde, sentenciado años atrás en una corte extranjera por nexos con el crimen organizado, estaba supuestamente fuera del juego, recluido en una prisión de máxima seguridad al otro lado del Atlántico. Pero el audio sugería algo imposible. Valverde seguía operando, sus tentáculos aún movían los hilos desde una celda. Salazar, antes de su eliminación, había jurado seguir esa pista hasta el final, sin importar el costo. Su maletín, ahora desaparecido, contenía la clave para probarlo. En las horas siguientes, la capital se convierte en un tablero de ajedrez donde cada movimiento es letal. La investigación recae en Mariana Castillo, una periodista de investigación cuya reputación está forjada en acero y cicatrices. Mariana, de 38 años, no es una heroína de película. Es una mujer endurecida por años de amenazas, sobornos rechazados y noches sin dormir. Su motivación no es la gloria, sino una deuda personal. Su hermano, un auditor gubernamental, fue eliminado 5 años atrás tras descubrir irregularidades en contratos de obra pública. Desde entonces, Mariana ha vivido para exponer a los intocables, esos nombres que los poderosos pronuncian en susurros. Cuando el audio filtrado llega a su escritorio, acompañado de una nota anónima que dice: «Sigue el dinero, pero cuida tu espalda», ella sabe que está ante algo más grande que cualquier caso previo. La voz en el audio no solo menciona a Valverde, sino también a una red de empresas fantasma, bancos offshore y políticos intocables que han saqueado miles de millones del erario. Mariana no pierde tiempo. Contacta a sus fuentes en la fiscalía, en los bajos fondos y en los pasillos del poder, tejiendo una red de información que la lleva a un nombre: Corporación Atlántida, una constructora que ha ganado licitaciones multimillonarias para proyectos que nunca se terminaron.
Mariana se sumerge en un laberinto de datos: facturas falsas, transferencias a cuentas en Panamá, nombres de prestanombres que se repiten en decenas de contratos. Descubre que Atlántida, en apariencia una empresa respetable, es una fachada para mover dinero sucio. Sus investigaciones la llevan a un edificio anodino en el centro de la ciudad, sede de una consultora financiera que, según los registros, asesora a Atlántida. Allí, bajo la luz tenue de una oficina vacía, encuentra un servidor con archivos cifrados. Con la ayuda de un hacker exiliado, conocido solo como Cero, Mariana logra descifrar una fracción de los datos: un registro de pagos por 12,000 millones de pesos a cuentas vinculadas a Valverde y a 3 figuras clave: un senador influyente, un magnate de la construcción y un general retirado que ahora dirige una firma de seguridad privada. Pero el hallazgo más inquietante es un memorándum interno que detalla medidas de contención contra quienes amenazan la operación, con el nombre de Salazar tachado en rojo. Mariana comprende que no está persiguiendo una simple red de corrupción, es una máquina de poder que elimina a cualquiera que se acerque demasiado. El riesgo escala con cada hora. Mariana recibe mensajes anónimos en su teléfono: «Para o serás la siguiente». Su apartamento es registrado, su auto seguido. Pero ella no retrocede. Cruza información con un contacto en la unidad de inteligencia financiera, un analista joven llamado Diego que ha rastreado los flujos de dinero desde Atlántida a bancos en Miami y Dubái. Diego confirma que los movimientos coinciden con el audio filtrado. Miles de millones desviados a través de contratos de obra pública inexistente, lavados en propiedades de lujo y yates registrados bajo nombres ficticios. Uno de esos yates, anclado en un puerto del Caribe, pertenece a un empresario cercano a Valverde, un hombre que ostenta su riqueza mientras las comunidades, afectadas por los proyectos fantasma, viven en la miseria. Mariana y Diego acuerdan un plan: publicar una serie de reportajes que expongan la red, pero necesitan una pieza final, una prueba irrefutable que conecte a Valverde con los pagos y las eliminaciones. La tensión se dispara cuando Mariana recibe una llamada de Cero. El hacker ha encontrado algo en los servidores de la consultora: un video de una reunión secreta en un hotel de lujo, donde Valverde, a pesar de estar preso, aparece en una videollamada dando órdenes a sus socios. La imagen es granulada, pero su voz es inconfundible. Si alguien se cruza, se elimina, sin preguntas. El video también muestra a un hombre desconocido, un operador de campo que coordina los despliegues violentos. Mariana sabe que publicar esto desatará un infierno, pero también que es su única arma. Mientras organiza la filtración, un equipo de encapuchados irrumpe en la casa de Diego, dejándolo herido y con un «M. El siguiente eres tú». Mariana, ahora sola, debe decidir si seguir adelante o proteger a los pocos que aún confían en ella. Su mente es un torbellino, pero su determinación es de granito. La red de Valverde no es solo un esquema de lavado, es una hidra que controla instituciones, compra voluntades y silencia con sangre, y ella está a punto de cortarle la cabeza. Mariana Castillo está sentada en un café clandestino, un tugurio escondido en un callejón donde el olor a humedad se mezcla con el del café quemado. Frente a ella, un sobre marrón, entregado por un mensajero sin rostro, contiene la pieza que faltaba en su rompecabezas: un disco duro con copias de correos electrónicos interceptados entre Ignacio Valverde y un banquero suizo conocido como El Fantasma. Los correos detallan un flujo constante de dinero desde Corporación Atlántida hacia cuentas cifradas en Zúrich. Pero lo que hace que Mariana contenga el aliento es un archivo adjunto, un contrato firmado por Valverde y un alto funcionario del Ministerio de Infraestructura, autorizando un proyecto de carretera que nunca se construyó, pero que justificó transferencias por 18,000 millones de pesos. El documento lleva el sello de una institución intocable, la Secretaría de Desarrollo Nacional. Es la prueba irrefutable de que la red no solo opera desde las sombras, sino que está incrustada en el corazón del gobierno. Mariana sabe que publicar esto no solo expondrá a Valverde,
sino que hará temblar los cimientos de un sistema que protege a los suyos con ferocidad. Sus manos tiemblan al guardar el disco en su mochila, consciente de que este hallazgo la convierte en un blanco aún mayor. El descubrimiento desata una guerra silenciosa en los pasillos del poder. Mariana, con la ayuda de Zero, filtra fragmentos del contrato a un pequeño grupo de periodistas aliados, pero la reacción es inmediata y brutal. En menos de 24 horas, un senador de la oposición, conocido por su retórica incendiaria, aparece en televisión nacional acusándola de fabricar pruebas para desestabilizar al país. Lo respaldan editoriales de medios tradicionales que la tildan de conspiracionista y traidora. Pero el ataque no se queda en palabras. La Unidad de Inteligencia Financiera, bajo presión de figuras influyentes, inicia una investigación contra Mariana por difusión de información clasificada. Diego, aún recuperándose de las heridas del asalto, le advierte que el senador no actúa solo. Está ligado a un grupo de élite, la Mesa de Hierro, una alianza secreta de políticos, empresarios y militares que protege los intereses de la red de Valverde. La mesa ha operado durante años, asegurándose de que cualquier investigación seria sea enterrada bajo burocracia, sobornos o violencia. Mariana, ahora señalada como enemiga pública, enfrenta una disyuntiva: seguir adelante y arriesgarlo todo o retroceder y salvar su vida. Pero retroceder no está en su naturaleza. El conflicto se intensifica cuando un juez federal, conocido por su rectitud, acepta revisar el caso de Atlántida tras una denuncia anónima respaldada por los correos filtrados. El juez, Rafael Mendoza, es un hombre de 60 años con un historial impecable, pero también con enemigos poderosos. Su decisión de abrir una investigación formal contra la constructora desata una tormenta en los círculos de poder. Durante una audiencia preliminar, transmitida en vivo, Mendoza revela que ha recibido amenazas de muerte, pero se niega a ceder. No permitiré que este país siga siendo un botín para unos pocos, declara, mientras la cámara capta el rostro pálido de un abogado defensor ligado a Atlántida. Mariana, observando desde una pantalla en un escondite improvisado, siente una chispa de esperanza, pero también un nudo en el estómago. Sabe que Mendoza, como Salazar, es ahora un objetivo. Esa misma noche, un convoy de vehículos blindados estacionados frente a la casa del juez es atacado con explosivos caseros. Nadie muere, pero el mensaje es claro: la Mesa de Hierro no tolerará desafíos. Mariana, mientras tanto, recibe un nuevo mensaje anónimo: el juez es el próximo. Publica todo o no habrá justicia. La presión la está asfixiando, pero cada amenaza la empuja a seguir. La escalada cruza fronteras cuando los correos revelan conexiones con un banco en Miami, el Atlantic Trust, que ha servido como conducto para lavar el dinero de Atlántida. Mariana, con la ayuda de un contacto en una agencia internacional anticorrupción, descubre que el banco ha movido $2.300 millones en los últimos 5 años, gran parte a cuentas vinculadas a Valverde y sus socios. Pero el rastro no termina en Miami. Los fondos se dispersan hacia Dubái, Singapur y las Islas Caimán, donde se convierten en yates, mansiones y empresas de papel. La magnitud del esquema es abrumadora. No es solo un caso de corrupción nacional, sino una operación transnacional que involucra a figuras intocables en 3 continentes. Mariana contacta a una periodista estadounidense, Claire Donovan, quien ha investigado redes de lavado en Florida. Juntas logran que una corte en Miami emita una orden para congelar las cuentas de Atlantic Trust, un golpe que sacude a los operadores de la red. Pero la respuesta es inmediata. Un equipo de abogados internacionales, contratados por Atlántida, contraataca con demandas por difamación y presiones diplomáticas para que el caso se archive. En México, la Mesa de Hierro ejerce su influencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores emite un comunicado ambiguo, sugiriendo que la investigación afecta la estabilidad económica del país. Mariana, ahora operando desde un piso franco proporcionado por Zero, siente el cerco cerrándose. Su rostro aparece en carteles digitales de buscados en redes sociales, acusada de ser una agitadora extranjera.
Diego, desde el hospital, le envía un mensaje cifrado. Ha encontrado un nuevo rastro. Un pago de 500 millones de pesos a una firma de seguridad privada dirigida por el general retirado mencionado en los correos. La firma, Escudo de Acero, ha sido contratada para proteger proyectos de Atlántida, pero en realidad coordina los despliegues violentos contra quienes amenazan la red. Mariana y Claire acuerdan un plan arriesgado: publicar un reportaje conjunto que revele las conexiones entre Atlántida, el banco en Miami y Escudo de Acero, respaldado por el video de la reunión secreta donde Valverde da órdenes desde su celda. Pero antes de que puedan actuar, un escándalo estalla. El senador aliado de la Mesa de Hierro presenta una moción para destituir al juez Mendoza, acusándolo de abuso de autoridad. La moción, respaldada por un bloque de legisladores leales a la red, amenaza con paralizar la investigación. Mariana, mientras tanto, recibe una llamada de Cero. Ha sido identificado por los operadores de Valverde. No confíes en nadie, le dice antes de cortar la comunicación. La red de Valverde, ahora acorralada, muestra sus garras. Un yate propiedad de un empresario ligado a Atlántida es asegurado en el Caribe por autoridades internacionales. Un golpe simbólico que enfurece a los socios de la red. En México, un grupo de manifestantes, pagados por la Mesa de Hierro, protesta frente a la Fiscalía, exigiendo la liberación de las cuentas de Atlántida y el cese de las investigaciones. Mariana, atrapada entre la amenaza de ser capturada y la urgencia de publicar la verdad, se da cuenta de que el tiempo se agota. Cada movimiento suyo es vigilado, cada decisión un paso hacia el abismo, pero en su mente, una certeza la mantiene en pie. Si no expone la red ahora, todo el sacrificio de Salazar, de Diego, de Mendoza, habrá sido en vano. Con el disco duro en su mochila y el video listo para ser enviado a Claire, Mariana se prepara para el siguiente acto, sabiendo que el contraataque de la red será implacable. La red de Ignacio Valverde, como una bestia herida, desata su furia. En las 48 horas posteriores a la publicación del reportaje conjunto de Mariana Castillo y Claire Donovan, el mundo parece desmoronarse. El artículo, respaldado por el video de Valverde dando órdenes desde su celda y los correos que detallan el esquema de lavado, se viraliza en cuestión de minutos, desencadenando un terremoto mediático. Las redes sociales arden con hashtags que exigen justicia, mientras las calles de la capital se llenan de protestas espontáneas. Pero la Mesa de Hierro, el consorcio de poder que protege a Valverde, no se queda de brazos cruzados. En una maniobra coordinada, un grupo de hackers contratados inunda los servidores de los medios que publicaron el reportaje con ataques DDoS, colapsando sus plataformas digitales. Al mismo tiempo, una campaña de desprestigio orquestada desde cuentas anónimas inunda las redes, acusando a Mariana de ser una agente extranjera financiada para desestabilizar al país. Su rostro, pixelado en carteles digitales, aparece junto a mensajes que la tildan de traidora y vendepatrias. Pero la respuesta más brutal llega en la forma de un despliegue violento. Un convoy de camionetas negras, sin placas, embosca a un equipo de agentes de la Unidad de Inteligencia Financiera que investigaba las cuentas de Atlántida. Los agentes, superados en número, son acribillados en un camino rural. Solo uno sobrevive, con un mensaje tallado en su brazo: para los que buscan. La prensa, intimidada, comienza a retroceder y varios medios retiran el reportaje bajo presión. La Mesa de Hierro no se limita a la violencia. En un movimiento calculado, el senador aliado de Valverde convoca a una sesión extraordinaria en el Congreso, donde presenta una moción para declarar la investigación de Atlántida como un asunto de seguridad nacional que debe ser manejado en secreto. La moción, respaldada por un bloque de legisladores comprados, busca enterrar el caso en comités opacos. Al mismo tiempo, la firma de seguridad Escudo de Acero intensifica sus operaciones. Testigos clave, como un excontador de Atlántida que había aceptado colaborar con el juez Mendoza, desaparecen sin dejar rastro. Rumores de limpiezas recorren los bajos fondos,
cuerpos encontrados en fosas clandestinas, mensajes de advertencia escritos con sangre. Mariana, escondida en un nuevo piso franco, recibe una llamada de Claire Donovan, quien le informa que el banco Atlantic Trust en Miami ha contratado a un equipo de relaciones públicas para minimizar el daño, mientras sus abogados presionan para que la corte desestime la orden de congelamiento de cuentas. Pero lo más alarmante es un dato que Claire descubre. Un operador clave de Valverde, conocido solo como El Cuervo, ha sido enviado a México para neutralizar a los responsables de la filtración. El Cuervo, un exmilitar con un historial de operaciones encubiertas, es un fantasma que no deja huellas, un ejecutor que ha eliminado a docenas sin ser visto. Mariana, consciente de que el cerco se cierra, no puede permitirse el lujo del miedo. Su apartamento ha sido destruido en un incendio provocado, su familia está bajo protección en una ciudad lejana, y Cero, el hacker que la ayudó a descifrar los archivos, ha desaparecido tras enviar un último mensaje. Estoy comprometido, publica todo, no confíes en la fiscalía. Sola, pero con la determinación de un animal acorralado, Mariana decide contraatacar. Se reúne en secreto con el juez Rafael Mendoza, quien, a pesar de las amenazas y el ataque a su convoy, sigue adelante con la investigación. Mendoza, con el respaldo de un pequeño equipo de fiscales leales, ha logrado emitir órdenes de aprehensión contra 3 ejecutivos de Atlántida y un general retirado vinculado a Escudo de Acero. Pero la verdadera jugada de Mariana es más audaz. Utiliza un canal de transmisión encriptado para filtrar el video completo de Valverde a una red internacional de medios, incluyendo una entrevista donde expone cada detalle del esquema, desde los contratos falsos hasta las transferencias a Miami. La emisión, transmitida en vivo desde un lugar no revelado, es un desafío directo a la mesa de hierro. No pueden silenciarnos a todos, declara mientras su voz resuena en millones de pantallas. El contraataque del Estado no se hace esperar. La unidad de inteligencia financiera, liderada por un nuevo director interino tras el ataque al convoy, lanza una operación relámpago para asegurar propiedades vinculadas a Atlántida. En un operativo nocturno, fuerzas especiales allanan una mansión en la costa, donde encuentran documentos que confirman pagos a políticos y registros de transferencias a cuentas en Singapur. Al mismo tiempo, la Interpol, alertada por Claire Donovan, emite alertas rojas contra varios socios de Valverde que intentaban huir a Europa. En México, el juez Mendoza, protegido ahora por un destacamento militar, presenta una acusación formal contra el senador de la Mesa de Hierro por obstrucción a la justicia, un movimiento que sacude al Congreso. La presión pública, alimentada por las protestas y la cobertura internacional, obliga al gobierno a actuar con una celeridad inusual. Un yate anclado en el Caribe, registrado a nombre de un prestanombres de Valverde, es confiscado en un operativo conjunto con autoridades extranjeras, un trofeo que simboliza el primer golpe tangible contra la red. Pero la Mesa de Hierro no cede terreno fácilmente. El Cuervo, operando desde las sombras, organiza un ataque contra la imprenta que publica el periódico donde trabaja Mariana. La explosión destruye la sala de máquinas, dejando un saldo de 2 trabajadores heridos. Al mismo tiempo, un grupo de legisladores aliados de la red presenta una contrademanda contra Mendoza, acusándolo de extralimitación judicial. En Miami, los abogados de Atlantic Trust logran retrasar el congelamiento de cuentas, argumentando tecnicismos legales. Mariana, ahora marcada como el principal objetivo de El Cuervo, recibe un paquete anónimo en su escondite. Una fotografía de ella entrando al café donde se reunió con Mendoza, con una nota que dice: ¿sabemos dónde estás? La amenaza la golpea como un puñetazo, pero también enciende su furia. Con la ayuda de un exagente de inteligencia que desertó de Escudo de Acero, Mariana rastrea a El Cuervo hasta un almacén abandonado en las afueras de la capital. En una operación improvisada, ella y el exagente logran capturar al operador, quien, bajo presión, revela un dato crucial. Valverde planea una maniobra final para desviar 5.000 millones de pesos antes de que las cuentas sean congeladas definitivamente.
El dinero, según El Cuervo, está destinado a financiar un nuevo esquema en otro país, un plan B para mantener viva la red. Mariana, ahora en posesión de esta información, coordina con Mendoza y Claire para lanzar un último golpe. Mientras el juez emite una orden de emergencia para bloquear las transferencias, Mariana publica un nuevo reportaje que detalla el plan de Valverde, respaldado por la confesión grabada del Cuervo. La revelación desencadena una reacción en cadena. Protestas masivas bloquean las principales avenidas de la capital, exigiendo la renuncia del senador y la disolución de Atlántida. En un movimiento inesperado, un grupo de militares leales al gobierno, hartos de la corrupción, se une a la operación para asegurar las oficinas de Escudo de Acero. La red, por primera vez, parece tambalearse, pero Mariana sabe que el clímax está cerca. Valverde, desde su celda, aún tiene un as bajo la manga y la mesa de hierro está dispuesta a todo para protegerlo. La batalla final se avecina y Mariana, con el peso del país sobre sus hombros, se prepara para enfrentarla. La capital arde bajo una tensión que corta como navaja. Mariana Castillo, con el rostro demacrado pero los ojos encendidos, está encerrada en una sala improvisada de transmisiones, rodeada de cables y monitores parpadeantes. El juez Rafael Mendoza, flanqueado por un equipo de fiscales y agentes armados, preside una audiencia histórica en un tribunal blindado, mientras miles de manifestantes rodean el edificio, sus gritos retumbando contra las paredes. La confesión de El Cuervo, el operador de Valverde, ha desatado un huracán. Los documentos que detallan el plan para desviar 5.000 millones de pesos a un nuevo esquema en el extranjero están ahora en manos de la Interpol y la Unidad de Inteligencia Financiera. La mesa de hierro, acorralada, lanza un último zarpazo. En un movimiento desesperado, un grupo de sicarios contratados por Escudo de Acero intenta irrumpir en el tribunal durante la audiencia. Las balas silban en el aire, los vidrios estallan, pero los agentes de seguridad, alertados por la filtración de Mariana, repelen el ataque en una confrontación violenta que deja 3 atacantes abatidos y el suelo cubierto de casquillos. Dentro del tribunal, Mendoza no titubea. Con voz firme lee la sentencia. Ignacio Valverde, aún en su celda al otro lado del Atlántico, es acusado formalmente de liderar una red criminal transnacional. Corporación Atlántida es disuelta, sus activos congelados, y el senador aliado de la Mesa de Hierro es detenido en plena sesión del Congreso por obstrucción a la justicia y lavado de activos. La cámara captura el momento en que el senador, con el rostro desencajado, es escoltado, esposado, un símbolo de la caída de los intocables. Mariana, desde su escondite, transmite en vivo la sentencia, su voz quebrándose por la adrenalina pero cargada de determinación. Esto no es el fin, es el principio, declara, mientras las imágenes del operativo y la detención del senador se proyectan en pantallas de todo el mundo. En Miami, el banco Atlantic Trust colapsa bajo la presión de las autoridades, que aseguran cuentas por $2.800 millones. Un yate confiscado en el Caribe, cargado de pruebas incriminatorias, se convierte en el trofeo final de una operación que ha desmantelado una red que parecía indestructible. Pero el clímax no está exento de sangre. Durante un allanamiento a las oficinas de Escudo de Acero, un enfrentamiento con los últimos leales a Valverde deja un saldo de 5 muertos, incluido el general retirado que dirigía la firma. Mariana, al recibir la noticia, siente un vacío en el pecho. Cada victoria ha tenido un costo, y los rostros de Salazar, Diego y los agentes caídos pesan como una losa. Sin embargo, la transmisión en vivo alcanza a millones, y la presión pública fuerza al gobierno a anunciar una reforma para auditar todos los contratos de obra pública. Un golpe directo al corazón de la corrupción institucional. El cierre llega con un sabor agridulce. Mariana, ahora bajo protección federal, camina por una calle anónima, su figura envuelta en una sudadera con capucha. La red de Valverde está desmantelada, pero la mesa de hierro no ha desaparecido. Sus restos se reagrupan en las sombras, esperando el momento para contraatacar.
En una celda lejana, Valverde recibe la noticia de la sentencia, su rostro impasible, pero sus manos apretando los barrotes hasta que los nudillos se blanquean. Mariana sabe que la lucha no termina. Publica un último reportaje, un manifiesto crudo que detalla el costo humano de la red. Comunidades devastadas por proyectos fantasma, familias destrozadas por las eliminaciones, un país saqueado por décadas. No hay héroes aquí, escribe, solo sobrevivientes que se niegan a callar. La pantalla de su computadora se apaga y por un momento, el silencio es ensordecedor. Afuera, la ciudad respira, pero el eco de las balas y las protestas aún resuena. La justicia, frágil y sangrienta, ha ganado una batalla, pero la guerra sigue. Mariana guarda su pluma, sabiendo que la próxima filtración, el próximo nombre, la próxima verdad, podría ser su fin, y aún así no se detendrá.